Muy bien. Bueno, vamos a empezar con una observación, algo que notó Maxwell. James Clerk Maxwell fue un científico británico, el padre de la electricidad y el magnetismo, se puede decir, si bien, como vimos, hubo un montón de otros previos que fueron construyendo la base de la física de la electricidad y el magnetismo. De alguna forma, la principal contribución de Maxwell fue aunar todo y unificar la visión que hoy tenemos de la electricidad y el magnetismo. De la forma en que lo vamos a ver esto, no es exactamente la forma en que él lo escribió. Vale la pena mencionar que Maxwell publicó dos papers, dos artículos en 1862 y 1865, donde trató estos temas, donde mostró o propuso, digamos, la existencia de esta corriente de desplazamiento de la cual vamos a hablar ahora, como está así en el título, y en otro donde planteó la existencia de ondas electromagnéticas, es decir, variaciones en el tiempo y el espacio de campos eléctricos y magnéticos relacionadas entre sí. Estos artículos él los envió a una revista en donde fueron referiados y luego aceptados, que es la forma que hoy en día se hace ciencia, se escriben papers, se mandan a revistas donde otros científicos los referean. En general esto es anónimo, el referato, no así el envío del artículo. Y bueno, nada, eso vale la pena mencionar, que ya desde ese entonces así empezó a funcionar, y justamente con estas contribuciones de Maxwell. De la forma en que nosotros lo voy a contar hoy, es la forma en que quedó finalmente, digamos, para la historia científica el tema, pero es la forma en la que lo reformuló todo el modelo o las ecuaciones que él había planteado, un señor que se llamaba Heaviside, físico matemático también, que es conocido más principalmente por una función que se llama la función de Heaviside, es una función escalón, pero bueno, él también estudió estos temas de electricidad y magnetismo y replanteó las ecuaciones que Maxwell escribió de una forma más amena, que es la que la vamos a ver hoy. Bien, bueno, veamos entonces, más allá de la historia y de cómo vino todo esto, la cuestión, un problema que surge de mirar las cosas que hasta ahora planteamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, una cosa que nosotros, y el problema apareció básicamente con la ley de Ampère. ¿Sí? La ley de Ampère, que vimos en su forma diferencial, y en particular aplicada a el campo magnético H o la excitación H, se plantea como que el rotor de ese campo es la densidad de corrientes libres. Por lo tanto, si esto es así, si yo tomo divergencia en esta ecuación de los dos lados, de un lado me queda la divergencia de la densidad de corriente y del otro lado me queda la divergencia del rotor de H. Y como sabemos, matemáticamente la divergencia del rotor de cualquier campo vectorial es cero. Con lo cual, entonces, si esto es cierto, que el rotor de H es la densidad de corriente, entonces la divergencia de la densidad de corriente tiene que ser siempre cero. Bueno, ahí hay un problema, porque sabemos que esto no es siempre cero, la divergencia de la densidad de corriente. O sea, de hecho, habíamos calificado a algunas corrientes que cumplen esto como corrientes estacionarias, ¿no? En general, lo que vale, y lo vimos en una clase así medio descolgadamente, si quieren, vimos la ley de conservación de la carga. En realidad, yo traté de darle importancia a eso cuando conté esa ley de conservación de la carga,
pero no lo usamos mucho en los ejercicios. Básicamente lo que usamos fue el hecho de que en general si planteamos corrientes estacionarias, es decir, que no dependen del tiempo, este término de la derivada temporal se va y nos queda que la divergencia de J vale 0. Bueno, pero uno aquí ve, si escribe la ecuación completa de conservación de la carga, que recuerdo que salía de una verificación experimental y de algo de sentido común, que era estudiar a través de la definición de lo que era la densidad de corriente, cuánta carga entra o sale dentro de un volumen. Acá está hecha esa demostración, digamos, cuánta carga sale o entra de un volumen medido por el flujo de la densidad de corriente a través de la superficie, aplicando el teorema de la divergencia de Gauss, y escribiendo eso justamente como la variación en el tiempo de la cantidad de carga en el interior del volumen que está siendo rodeado por una superficie, que es esta que aparece acá. Entonces, escribiendo esto y viendo que esta identidad se tiene que cumplir para cualquier volumen, uno saca esta ley que está escrita acá, ¿no? Que la divergencia de J es menos la derivada temporal de la densidad. Entonces, en general, si hay variación en el tiempo, y vimos en la última parte de la materia que eso podía ocurrir, ¿no? Que hay cosas que dependen del tiempo, entonces no va a ser cierto siempre que la divergencia de J vale 0. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque esta ley nos dice que esto tiene que ocurrir, y de acá uno concluye esto. Entonces hay una contradicción entre ambas leyes, ¿no? Entre ambas ecuaciones. Bueno, Maxwell, obviamente, entre las dos, prefirió que la que se tiene que cumplir es esta, la conservación de la carga. O sea, la carga en un volumen cambia o no cambia porque está saliendo o entrando carga. Bueno, hay otro ejemplo que también se puede relacionar con este hecho y verlo, digamos, en un caso concreto, ¿no? Acá, o sea, hasta lo que vimos hasta aquí son cosas de una matemática un poco, ¿no? De ecuaciones que vemos que hay una contradicción entre dos ecuaciones, de las que vimos hasta ahora. Otra forma alternativa es, bueno, pensar en el siguiente caso, que es el problema de la carga y descarga de un capacitor. Cuando uno tiene un capacitor, por ejemplo, con dos placas paralelas, como el que está mostrado aquí, y lo deja descargar, se va a establecer una corriente en el circuito que, si uno conecta un circuito entre las dos placas, y entonces se produce la descarga, que es un problema que vimos, hicimos las cuentas incluso. En ese caso, si uno lo piensa un poco, en realidad la corriente está circulando por el conductor que uno le conectó a las placas. O sea, la corriente circula de esta forma. En realidad son los electrones que van de la placa cargada negativamente a la placa cargada positivamente. Electrones yendo hacia allá significa una corriente hacia acá, ¿no? Es decir, que dentro del conductor, si hay corriente, hay densidad de corriente distinto de cero. Pero entre medio de las placas no hay ninguna corriente. En realidad, así, o hay vacío, pensemos en el caso en el que haya vacío, bueno, ahí no hay, hay campo eléctrico, existe un campo eléctrico entre las dos placas, pero no hay corriente, no hay movimiento de carga entre esas dos placas. La corriente se establece en el conductor. Entonces, ahí entre las dos placas la densidad de corriente vale 0. Entonces, uno está en un caso en donde tiene densidad de corriente en toda una zona del espacio y no tiene densidad de corriente aquí. Entonces, si pasa eso, nunca podría ocurrir que la divergencia de J valga 0, porque si la divergencia de J vale 0, lo que significa es que las líneas del vector J son siempre cerradas. Sin embargo, acá en este ejemplo vemos que eso no puede ser, porque bueno, acá hay líneas de J y acá no. Así que hay una parte en donde las líneas salen y vuelven a entrar, que es en una placa y entran en la otra. Es decir, este es un caso en donde, y sabemos que es un caso en donde no se cumple que la divergencia de J vale 0, porque hay variación de la densidad de carga acá. Entonces, sería un ejemplo. Bueno, otra forma de ver, utilizando este mismo ejemplo, que hay algún problema en las cosas que dijimos, es
bueno, entonces acá lo que dice es eso, ¿no? Que las líneas de J no se cierran siempre. Otra forma de ver ese problema es la siguiente consideración, ¿no? Supongamos de nuevo esa misma situación, que tengo dos placas cargadas que se descargan, o sea, el capacitor descargándose. Y supongamos que aplicamos la ley de Ampère en una curva que la dibujo acá, está dibujada acá una curva alrededor del cable, ¿no? Una curva así que circule alrededor del cable. Por ese cable está circulando una corriente I. Bueno, si aplicamos Ampère ahí y calculamos la circulación del campo magnético, ¿sí? Alrededor de esa curva, sabemos que, por lo que dice la ley de Ampère, eso es igual a la corriente concatenada que pasa por una superficie apoyada en esa curva C, ¿no? Pero si pensamos en la superficie más sencilla, que sería esta que está ahí dibujada, S, una superficie plana apoyada en la curva, bueno, por allí sabemos que está circulando la corriente. Este caso de placas está justo al revés del que hice yo antes, ¿no? La placa positiva sería la de la derecha y la negativa la de la izquierda, no importa. Bueno, sabemos que acá hay una corriente circulando y entonces la circulación del campo magnético a través de esta curva nos va a dar distinta de cero, porque nos va a dar un cero por la corriente concatenada. Sin embargo, ¿qué pasa si yo, o sea, lo que me dice Ampère es que yo puedo elegir cualquier superficie que tenga como borde la curva C? Bueno, la superficie más fácil de imaginar es esta que está aquí dibujada, ¿no? Que si la miramos así de costado, esa superficie sería esto que está, esta línea acá, digamos, en círculo. Esta línea nos marcaría esa superficie que es esta que está acá en perspectiva. Pero ¿qué pasa si yo elijo como superficie esta otra, que es como una bolsa, cuyo borde también es la curva C? O sea, es una bolsa que se engloba así y que pasa, la parte final de la bolsa pasa por entre medio de las dos placas, ¿sí? No sé si la logran visualizar, pero la superficie es todo esto. Es una superficie ahora vista como de costado, por eso se ve como una línea, pero imagínense una bolsa que engloba esto y vuelve y su borde, el borde de la bolsa, es esta curva C. Bueno, Ampère me dice que la circulación del campo magnético es la corriente concatenada a través de cualquier superficie apoyada. Bueno, si elijo esta superficie, que voy a llamar S', aquí, por esta superficie, no atraviesa ninguna corriente, ¿no? Porque, digamos, en las paredes acá por fuera no hay corriente, la corriente está dentro del conductor nada más, y entre medio de las dos placas, como dijimos antes, no hay corriente, digamos. Hay campo eléctrico, pero no hay corriente. Entonces, si no hay corriente concatenada, o sea que la corriente concatenada en esta superficie S' es cero. Por lo tanto, la circulación del campo magnético a través de esta curva C debería ser cero, pero por otro lado, con esto otro que está acá, vemos que no es cero. Bueno, hay un problema. El problema es todo el mismo problema, es esto mismo que está escrito acá, que las líneas de corriente no se cierran siempre, que la carga se conserva y que acá hay un problema con esto. Todo está todo relacionado, y entonces Maxwell, eso le molestó bastante y se preocupó por encontrar una idea que pudiera resolverlo. Bueno, básicamente la idea fue modificar la ley de Ampère, digamos, con bastante atrevimiento, digamos, valentía. Dijo, bueno, es posible que la ley de Ampère, está bien, se había verificado experimentalmente, pero algo, en alguna situación, alguien algo se le escapó y en realidad esta ley no es del todo válida, hay que modificarla y los experimentos van a confirmar. Bien, vamos a ver que eso finalmente fue así, que la modificación existió y que los experimentos confirmaron esa modificación. Bueno, entonces la modificación pasa por agregarle, le agrego un campo vectorial nuevo que llamo G a la ecuación de Ampère, a la ley de Ampère, es decir, a la ley que teníamos antes, rotor de H igual a densidad de corrientes libres, le agrego este campo G.
Al agregarle este campo, si ahora yo tomo divergencia de los dos lados, me queda la divergencia de J igual a la divergencia del rotor de H menos la divergencia de G. Pero como la divergencia del rotor de H vale siempre 0, me queda que la divergencia de J es menos la divergencia de G. Bueno, o sea que la divergencia de G me queda menos la divergencia de J, que por otro lado, por la ley de conservación de la carga, la divergencia de J es menos la derivada parcial de la densidad de carga. Bueno, o sea que menos la divergencia de J me queda más la derivada parcial de la densidad de carga. O sea que la divergencia de G es la derivada parcial de la densidad de carga. Bueno, Maxwell siguió suponiendo, y los experimentos hasta ahí demostraban que era así, y no había encontrado ninguna contradicción en otra ley conocida que sabemos, que es la ley de Gauss. La ley de Gauss, que en su forma diferencial y para el vector de desplazamiento, se escribe como que la divergencia de D del vector de desplazamiento es la densidad de cargas libres, ¿sí? La densidad de carga, la ley de Gauss, en términos del campo eléctrico, lo que nos dice es que la divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga dividido epsilon 0. Bueno, vimos que en medios materiales uno podía definir un nuevo campo vectorial, el vector de desplazamiento, que tenía en cuenta la polarización que podía ocurrir en ese medio material, y la ley de Gauss se modificaba de esta forma, que daba esta forma sencilla, en donde solo intervienen las densidades de cargas libres. Sí, Gauss tiene razón como siempre. Bueno, esta ley no había encontrado ninguna contradicción hasta ahora, entonces la vamos a suponer válida. Ahora, si vale esta, y la divergencia de G es la derivada de la densidad de carga, y la densidad de carga es la divergencia de D, entonces se me relacionan, me aparece una relación entre la divergencia de G y la divergencia de D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la divergencia de G entonces vale la derivada temporal de la divergencia de D, y cambiando el orden de derivación, eso lo puedo escribir como la divergencia de la derivada temporal de D. ¿Correcto? Bien, cuando dos campos tienen la misma divergencia, en este caso me refiero al campo G y el campo derivada parcial de D respecto al tiempo, y este es un campo vectorial también, la derivada parcial de D respecto al tiempo. Si dos campos tienen la misma divergencia, entonces son iguales a menos de un rotor. ¿Por qué son iguales a menos de un rotor? Bueno, porque si toman, por ejemplo, divergencia en ambos lados de la ecuación, les queda la divergencia de G igual a la divergencia de esta derivada parcial, más la divergencia del rotor. Pero, volviendo a recordar que la divergencia del rotor vale siempre 0, esto no aporta a la divergencia entre los dos campos. Por lo tanto, uno siempre puede decir que cuando dos campos tienen la misma divergencia, son iguales a menos de un rotor. Bueno, Maxwell, para ya no agregar más campos a la cosa, dijo, voy a suponer que ese rotor, que ese campo vale 0, y entonces postuló que me alcanzaba, y estaba todo bien matemáticamente, con proponer que el campo este G que tengo que agregar acá a la ecuación de Ampère tiene que ser la derivada temporal del vector de desplazamiento. Por lo tanto, la ley de Ampère se modifica y a la densidad de corrientes libres le tengo que agregar esta derivada temporal del vector de desplazamiento para que haya consistencia con la ley de conservación de la carga. Bien, del hecho de que uno le agrega algo a la densidad de corriente, entiende entonces que esta cantidad tiene que tener unidades de densidad de corriente. Si efectivamente, si uno revisa las unidades del vector de desplazamiento y lo divide esas unidades por unidades de tiempo, les va a dar que tiene unidades de densidad de corriente, o sea, ampere por metro cuadrado en el sistema internacional. Entonces, el hecho de que esto tenga unidades de corriente y que se agregue a la densidad de corriente libre, le dio pie a Maxwell para llamar a esta corriente, a este término, digamos, un término de corriente de desplazamiento. O sea, una corriente nueva que uno tiene que considerar para que se mantenga la consistencia con la ley de conservación de la carga. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Me doy cuenta que en la parte anterior que la conté, quizás un poco rápido alguien se pudo haber
quedado por el camino, pero nadie dijo nada, así que Sí, Pablo, yo tengo una pregunta. sí. ¿Por qué trabajamos con el campo H y D en vez de con B y E? ¿Será que es No, más general? es más general, claro, sí. Y fue, digamos, históricamente la forma en que se hizo, lo hizo Maxwell primero así, y también Heaviside lo reformuló, lo hizo de esta forma. Y nosotros, acá yo preferí darlo de esa forma porque es más general, digamos. Eh, Sí, vale, asumo que pidiendo sí, magnetización y polarización nulas se recupera. exacto, sí, sí, sí. Y como vamos a ver las leyes de Maxwell, que es un compendio de todas las leyes que vimos hasta ahora, con la modificación esta que aparece acá, vamos a ver que también se puede plantear en términos de B y E, que por ahí es un poco más ameno para nosotros, eh, simplemente asumiendo eso, como vos dijiste, que magnetización y polarización son nulas, y entonces uno plantea lo que se llama las ecuaciones de Maxwell en vacío, las ecuaciones de electromagnetismo en vacío. Y esas son las que vamos a usar para después mostrar la existencia de ondas, las del vacío. Genial, gracias. Bueno, esta ecuación, de hecho, con esta modificación pasó a llamarse ecuación de Ampère-Maxwell, ¿sí? Porque bueno, fue el cambio que Maxwell le introdujo para eh, eh, mantener la consistencia o la coherencia con la ley de conservación de la carga. Bueno, hasta aquí entonces parece un cambio medio matemático, y lo fue, porque la formulación de Maxwell fue matemática. Él era teórico, evidentemente, pero vamos a ver varias de las consecuencias que tuvo esto. Bien, bueno, acá simplemente está escrito esto de que esta corriente o este término que se bautizó como corriente de desplazamiento, la vamos a utilizar la letra D para eso, J de desplazamiento, es esta derivada temporal, y el rotor de H entonces queda como la densidad de corrientes libres más una posible corriente de desplazamiento, que fíjense que aparece solamente en el caso en el cual haya variación temporal, ¿no? Si estamos en un caso estático, como vimos en gran parte de la materia, este término no va a aparecer y Ampère queda como estaba. Es decir, que la modificación esta que aparece en la ley de Ampère es una modificación que tiene importancia cuando las cosas dependen del tiempo. Bien, bueno, una primera cosa que uno puede ver es que teniendo en cuenta que el campo H tiene que ver con el campo magnético y el campo D tiene que ver con el campo eléctrico, que esto implica que si hay un campo eléctrico que varía en el tiempo, y por lo tanto en ese caso también D, el vector de desplazamiento va a variar en el tiempo, eso introduce un campo magnético, o sea, hace que el rotor del campo magnético sea distinto de cero, aun cuando no haya corrientes, ¿no? Aun cuando no tenga corrientes libres, si tengo un campo eléctrico que varía en el tiempo, eso me genera un campo magnético, ¿sí? Análogo a lo que pasaba con la ley de Faraday que vimos, que fue una modificación que ya vimos que ocurría cuando las cosas dependían del tiempo, que nos decía que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada parcial del campo magnético. Es decir, que si hay variación temporal de campo magnético, eso nos da campo eléctrico, ¿sí? La ley de Faraday, que la vimos en forma integral, también que nos decía que la variación de flujo de campo magnético nos da una Fe inducida, y a esa Fe inducida le asociamos un campo eléctrico. Bueno, acá pasa algo similar con generación de campo magnético a través de variación temporal de campo eléctrico. Es decir, que hay un vínculo entre ambos campos, en el caso que las cosas dependan del tiempo, y que uno puede generar al otro. Bien, bueno, y acá está mencionado esto, lo que dije antes, ¿no? Que en el caso estático recuperamos Ampère como estaba. Bueno, este tema de que lo que dije antes, ¿no? Que una variación temporal de uno genera la presencia del otro campo, va a tener implicancias, como vamos a ver y lo vamos a hacer en las cuentas, de posibilidad de propagación de información o de algo que vaya generando campo eléctrico y campo magnético, y que vamos a entenderlo como una onda.
pero enseguida vamos a hacer las cuentas cuando terminemos un poco con todo. Bien, bueno, una observación de esto es que al agregarle ahora esta densidad de corriente de desplazamiento, la divergencia de la corriente total, que podemos pensar como la corriente libre más la corriente de desplazamiento, de esta ecuación nos queda que es la divergencia del rotor de H, que eso siempre vale 0. Por lo tanto, este campo, J más J libre más JD, este sí es un campo que tiene divergencia nula y que sus líneas se tienen que cerrar siempre. Entonces las líneas de JL más JD sí son cerradas. Y si volvemos al ejemplo que vimos antes de la descarga de un capacitor, entonces lo que va a tener que pasar es que, por ejemplo, ahí sabemos que en ese ejemplo, dentro del conductor hay densidad de corrientes libre, porque hay conducción de corriente, y ahí entonces la J libre es distinta de 0. En el espacio entre las dos placas, la J libre dijimos que valía 0. Bueno, si la J libre ahí vale 0, tiene que aparecer una corriente de desplazamiento en ese espacio para que la suma de JL más JD me dé algo que se vaya cerrando y sea continuo y se vaya cerrando en todo el circuito. Es decir, que la J de desplazamiento en ese espacio debería ser no nula. ¿Sí? La J de desplazamiento que tiene que ver con la derivada temporal del vector de desplazamiento, que sabemos que existe. Si hay campo eléctrico entre estas dos placas, va a haber vector de desplazamiento en general, y al variar la carga que hay entre las placas, el campo eléctrico va a ir variando en el tiempo. Entonces, ahí es posible imaginarse que esto va a ser distinto de 0, o sea, la derivada temporal del vector de desplazamiento va a ser distinta de 0, y va a aparecer entonces una corriente de desplazamiento, de forma tal que la suma de las dos cosas me dé líneas cerradas. ¿Sí? Bueno, en general, o sea, y lo que vamos a ver es que vamos a hacer una cuentita ahora de órdenes de magnitud, que en general esta corriente de desplazamiento va a ser muy chica en un conductor y va a ser más bien grande en un aislante, que puede ser el aislante aire, si acá se trata de que no hay nada, o si hubiese un medio, ahí también va a aparecer una corriente de desplazamiento, y así la corriente esa va a ser dominante frente a la otra. ¿Sí? Bien. Para ver esa cuantita, sí, acá pregunta, ¿hay algo posta moviéndose entre las placas entonces? No, lo que hay es variación en el tiempo de los campos. Entonces, si ustedes quieren pensarlo como algo que se mueve porque hay variación temporal, se puede pensar, pero no es que haya materia moviéndose, no, eso no. Pensemos en el caso del vacío, para que sea más fuerte la situación, ¿no? Porque si hay un medio, bueno, hay reacomodamiento de las cargas, hay algún movimiento, pero una vez que se llega a una estabilización no se mueve más, ¿no? Y se generan esos dipolitos, pero pensemos en el caso del vacío, que no hay materia, y en el medio no es que no hay materia, ¿no? No hay nada moviéndose. Pero sí hay campo, ¿no? Hay campo. Y el campo, si lo pienso como una cosa que tiene una entidad, como dijimos en las primeras clases, el campo existe en el espacio. Si un campo que existe en el espacio varía en el tiempo, lo que puedo pensar es que lo que se mueve es información, o más específicamente energía. Si la energía está cambiando en el espacio entre las placas, y eso tiene que ver con esa variación temporal del campo. Pero sí, es un concepto bastante abstracto el de corriente de desplazamiento, porque no es que haya una corriente de nada. Bien. Bueno, lo que estaba por contar es una cuenta de órdenes de magnitud de cómo son las corrientes de desplazamiento y las corrientes libres.
cuando uno tiene un conductor o un aislante, ¿no? Supongamos que tenemos un campo eléctrico que varía en el tiempo de una forma cosenoidal, como sería el caso de los campos eléctricos asociados a los voltajes de corriente alterna, como vimos en las últimas clases. En este caso, supongamos entonces que el campo eléctrico es tiene un cierto valor constante, uniforme, es cero, pero varía en el tiempo con una ley de coseno omega t con alguna frecuencia dada. Bien, la corriente sabemos que está relacionada con el campo eléctrico a través de la ley de Ohm. Y si uno está en una situación, en un conductor, en donde hay asociada alguna conductividad o resistividad, la densidad de corriente, su módulo, en este caso, está dado por la conductividad sigma por el módulo del campo eléctrico. Que si el campo eléctrico tiene esta pinta, entonces el módulo de densidad de corriente vale esto que está escrito acá, el módulo de es cero el campo uniforme por el módulo del coseno de omega t. Mientras que la corriente de desplazamiento, por definición, sería la derivada temporal del vector de desplazamiento. Bueno, supongamos, para hacer las cosas sencillas, que el vector de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico a través de la permitividad del medio epsilon. En este caso estamos pensando, estoy haciendo primero la cuenta en el conductor, y en el conductor supongamos que hay una permitividad también y que vale epsilon. Que en general va a ser algo chico, pero no importa. Bien, entonces, si hago esta derivada temporal, la derivada temporal del campo eléctrico, eso me hace aparecer una omega de aquí por el seno, y después tomo el módulo, me queda esto, orden de magnitud, la densidad de corriente de desplazamiento, entonces es proporcional a esto que está escrito acá. Si hago el cociente entre la corriente de desplazamiento y la corriente libre, lo que me queda es, se me cancela el L0, ¿sí? El módulo de 0 se me cancela, me queda epsilon por omega dividido sigma, y después me queda módulo del seno dividido el módulo del coseno. Bueno, eso voy a suponer que tiene orden 1. ¿Sí? En realidad es la tangente, pero supongamos que eso es, en orden de magnitud, es de orden 1. Entonces, el orden de magnitud entre una cosa y otra, entre las dos corrientes, está dado por este factor epsilon por omega dividido sigma. Bien, esta cuenta en realidad yo la hice genérica y uno la puede suponer que vale tanto para el conductor o como para el aislante, y ajustando los valores que tenga epsilon y sigma en el conductor y en el aislante, bueno, uno va a poder sacar el orden de magnitud del cociente entre las dos corrientes. ¿No? Eso es lo que en realidad estoy haciendo. Entonces, en el conductor, por ejemplo, valores típicos son de conductividades sigma del orden de 10 a la 8 o de ohms a la menos 1, metros a la menos 1. Está, por ejemplo, la conductividad del cobre, que es un buen conductor. Epsilon, como dije, en un conductor es una cantidad muy pequeña, es 10 a la menos 11. Si hacen el cociente entre epsilon y sigma, para este caso, para este conductor, que es el cobre, les va a dar del orden de 10 a la menos 19 segundos. ¿Sí? Esto tiene unidades de segundo y da este número muy pequeño. Quiere decir que en un conductor, este factor epsilon sobre sigma es 10 a la menos 19. En general, entonces, la corriente de desplazamiento va a ser mucho más chica que la corriente libre, a menos que omega, que es este factor que está acá multiplicando, sea mayor que 10 a la 18, 10 a la 19 Hz, 1 sobre segundo. ¿Sí? Para que el producto, entonces, entre 10 a menos 19 y omega, me dé de orden 1. O sea, únicamente si las frecuencias son altísimas, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia asociada con el voltaje hogareño es de 50 Hz o 2 pi por 50 porque es omega, pero no importa, sigue siendo muy bajo comparado con esto. A menos que eso pase, que la frecuencia sea altísima, la corriente de desplazamiento va a ser mucho más chica que la corriente libre. ¿Sí? Eso es lo que pasa normalmente en cualquier conductor funcionando a frecuencias razonablemente normales. En un aislante, en cambio, voy a dejar de mover el cursor así no me lo tapa eso, en un aislante la conductividad es mucho más baja,
puede ser del orden de 10 a la menos 12, ¿no? Sabemos que la conductividad es una cantidad física que varía enormemente en distintos materiales y en un aislante puede saltar a ese valor tan pequeño comparado con el valor en un conductor. Epsilon en un aislante puede ser del orden del número que está escrito ahí, 10 a la menos 10, que es más o menos un valor típico en cualquier aislante. Y se hace el cociente entonces entre epsilon y sigma, más que nada por el hecho de que sigma ahora es tan chico, ese cociente ahora no da tan pequeño, porque sigma está abajo, y me queda del orden de 10 a la 2 segundos, 100 segundos. Eso quiere decir que, al revés que en el otro caso, en un aislante, la corriente de desplazamiento va a ser en general bastante más grande que la corriente libre, para cualquier frecuencia normal, o sea, alcanza con que la frecuencia sea mayor que 10 a la menos 2 Hz para que el producto de epsilon sobre sigma por omega me dé de orden 1. ¿Sí? Y si la frecuencia es mayor que eso, mayor aún va a ser la corriente de desplazamiento. O sea, por ejemplo, para frecuencias hogareñas normales de 50 Hz, esto ya da un factor 100 más o menos, o 1000, ¿no? 50 por 100 da del orden de más o menos 1000. Entonces, en un aislante, y ahí salió otra cuenta, la corriente de desplazamiento es mucho más grande que las corrientes libres. Entonces, esto que está escrito acá en este dibujito, se da en orden de magnitud en la mayoría de las situaciones en donde uno tiene un conductor y un aislante, que entonces allí las corrientes libres son apreciables, si hay corriente circulando, y la corriente de desplazamiento es muy chica o nula, y en el aislante se da el caso inverso, las corrientes libres son muy bajas, y la corriente de desplazamiento es apreciable mucho más grande. Bien, bueno, si voy al caso de que esto sea un aislante total, como fuese el aire, y no hay materia ahí, en ese caso la conductividad es nula, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna corriente libre. Estas cuentas están hechas para cosas donde haya siempre alguna conductividad, que es el caso, incluso el aire tiene algo de conductividad, solo que si hay vacío total es donde no tengo ninguna corriente, ¿no? Bien, bueno, no sé si ¿hay alguna duda sobre todo esto que dijimos? Bueno, entonces, por lo que vimos es, digamos, algunas primeras consecuencias o pensar algunas primeras cosas de esta modificación introducida por Maxwell. Entonces, vamos ahora a enumerar, tal como las enumeró Maxwell, como dije, reescrito por Heaviside, todas las ecuaciones que vimos hasta ahora, y las vamos a recuadrar en esto que hoy día llamamos como las ecuaciones de Maxwell. Bueno, la primera ecuación, entonces vamos a hacer un repaso, y lo que vamos a hacer a ese repaso le vamos a agregar lo que vimos hoy en esta última clase. Bueno, la primera ecuación es la ecuación de la ley de Gauss. Y bueno, claro, las ecuaciones las vamos a escribir acá en forma diferencial, pero todas tienen también una variante integral, que la mencionamos también, ¿no? Pero en su forma diferencial, la ley de Gauss establece que la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico es la densidad de cargas libres. Si esta ley en forma integral nos dice que el flujo del vector de desplazamiento es la carga libre encerrada. Después está la ley de Gauss para el campo magnético, si quieren, que la divergencia del campo magnético vale cero, que también vimos que eso significaba que no había carga magnética, no hay monopolos magnéticos. Esta ley nos dice en forma integral que el flujo del campo magnético en cualquier superficie cerrada es cero. Después vimos Faraday. Faraday nos dice que el rotor, en forma diferencial, nos dice que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada parcial del campo magnético. En su forma integral, esta ley nos dice que la circulación del campo eléctrico es menos la variación del flujo de campo magnético a través de una superficie apoyada en la curva en la cual estamos haciendo la circulación del campo.
Esta ley, introducida por Faraday, como vimos, y vimos un montón de consecuencias que tenía, si estoy en el caso estático, es decir, que las cosas no varían en el tiempo, me queda que el rotor del campo eléctrico vale 0. ¿Sí? Esta fue una primera modificación que ya vimos de las leyes de electricidad y magnetismo cuando las cosas varían en el tiempo. Y finalmente la que vimos hoy es la modificación a la ley de Ampère, que nos dice que el rotor, en términos de H, que es el campo de la excitación magnética en medios materiales, el rotor de H es la densidad de corrientes libres más esta corriente de desplazamiento escrita como la derivada temporal del vector de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, vistas de esta forma, estas 4 leyes, uno lo que entiende es que las fuentes de los campos, o las cosas que me generan los campos, son las densidades de corriente, las densidades de corriente libre y las densidades de carga libre. Los campos son los campos eléctricos, magnéticos, del vector de desplazamiento y el vector H, que están relacionados E y D y H y B a través de los vectores polarización y magnetización, relaciones que se llaman, los vínculos entre E y D y B y H se llaman relaciones constitutivas, son cosas que dependen del material que esté considerando. Vimos que en medios lineales y isótopos homogéneos la relación esa era bastante directa y estaba dada por un único coeficiente, en el caso del vector de desplazamiento eléctrico por la permitividad eléctrica epsilon, en el caso del campo magnético y la excitación magnética H por la permitividad magnética mu. Entonces, en medios lineales y isótopos homogéneos, uno puede reemplazar D por epsilon por E y B y H por B sobre mu y reemplazarlos aquí y reescribir estas ecuaciones en medios todavía, pero en ese caso en medios lineales isótopos homogéneos. Bien. Bueno, en vacío, en particular, esto sabemos que la permitividad es la permitividad del vacío epsilon 0, la permitividad magnética también es la del vacío mu 0, es decir que D es epsilon 0 por E, B es mu 0 por H, y las ecuaciones de Maxwell en vacío nos quedan de esta forma. Si reemplazo en la que tenía acá D por epsilon 0 por E, el epsilon 0 lo puedo pasar dividiendo y me queda divergencia de igual a ρ sobre epsilon 0, esta queda igual que antes, divergencia de B igual a 0, la de Faraday también queda igual que antes, y la de Ampère-Maxwell queda escrita de esta forma. Nos queda que el rotor del campo magnético es mu 0, la permitividad magnética del vacío por la densidad de corriente, más este producto que aparece acá, mu 0 por epsilon 0, derivada parcial de E respecto al tiempo. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Bueno, sale, como dije, de que acá aparece D es epsilon por E, y como acá estaba H es B sobre mu, este mu que está acá dividiendo lo paso por el otro lado multiplicando, y por eso acá me queda este factor mu por J y a este factor mu 0 por epsilon 0. Bien. Bueno, estas son las que se conocen como las ecuaciones de Maxwell en vacío. Y lo primero que uno le salta de estas ecuaciones es el acople que existe, al escribirlas de esta forma, entre el campo eléctrico y el campo magnético, o el acople o la vinculación. Si matemáticamente son ecuaciones diferenciales para los campos vectoriales E y B, dadas las densidades de carga ρ y la densidad de corriente J, uno tiene esas ecuaciones que me determinan los campos, pero ve que esas ecuaciones están acopladas a través de estas derivadas temporales. ¿Sí? Si no hay dependencia temporal, los campos se desacoplan porque estos dos términos se van y me queda que el rotor de E vale 0, el rotor de B vale mu 0 por J, y las ecuaciones, al menos en términos de los campos, me quedan desvinculadas. Si bien sabemos que la densidad de corriente tiene que ver con movimiento de carga, y eso es lo que el gran descubrimiento de Ørsted de que una corriente genera un campo magnético, sigue estando presente acá, ¿no? Que hay un vínculo entre fenómenos eléctricos y magnéticos, sigue estando, pero no hay un vínculo directo, en el caso en el que no haya dependencia temporal, entre los campos. ¿Sí? Uno puede resolver las ecuaciones para los campos, cada una por su lado, que fue lo que realmente hicimos, de hecho, ¿no? En la primera parte de la materia resolvimos las ecuaciones solo para el campo eléctrico, en electrostática,
Y en la segunda parte empezamos también con el campo magnético, pero magnetostática y lo vimos aparte. Sí, hay que resolver las ecuaciones todas a la vez. En realidad, sí, hay que resolverlas a la vez. Como si se acuerdan de la forma en que procedimos, digamos, la información para calcular el campo eléctrico, en el caso que vimos antes, está metida en esta ecuación, en la ley de Gauss, ¿no? Esta ley, de hecho, vimos que uno la podía derivar de la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb es la que nos permite calcular el campo eléctrico, dada la densidad de carga. En ese caso, digamos, pensemos en el caso estático, esta ley es la que nos determina el campo eléctrico, sujeta al hecho de que el rotor de E vale cero. En el caso del campo magnético, para el campo magnético es esta ley la que nos permite calcular el campo magnético, dada la densidad de corriente, y sujeta al hecho que su divergencia vale cero, digamos, pero las dos leyes que tienen el cero a la derecha, o sea, la de divergencia de B o el rotor de E, quedan implícitas en estas otras dos. Están implícitas en las otras dos, pero cuando no, hay que resolverlas, sí, todas a la vez. Y cuando hay dependencia temporal, eso es lo que uno tiene que hacer. Digamos, la forma de proceder en el caso de esa dependencia temporal lo van a ver en Física Teórica 1, cuando vean digamos, cómo se modifican las leyes que nosotros ya conocemos, cuando las cosas cambian en el tiempo, y en el caso del campo de cargas móviles, y todo eso lo van a ver allí. Y van a ver que una de las consecuencias que eso tiene es un fenómeno que se conoce con el nombre de radiación, que tiene que ver justamente cuando las cargas se están moviendo y hay variación temporal. Todo eso está metido en estas ecuaciones que nosotros terminamos esta materia dejándolas allí para estudiarlas en forma más completa al futuro. Si vemos un poquito algo, vamos a ver una primera consecuencia más o menos sencilla y una situación primera que se obtiene de considerar estas cuatro ecuaciones. Y bueno, justamente eso tiene que ver con el fenómeno de ondas. Pablo, una cosita antes. Sí. Lo dijiste, pero se me fue. ¿De dónde aparecía el mu 0 epsilon 0 en la última ecuación? Tal como la formulamos, dijimos que de esta ecuación, digamos, de esta ecuación, si cambio D por epsilon 0 por E, ¿sí? El epsilon 0 lo saco fuera de esta derivada, me queda epsilon 0 por la derivada parcial de respecto al tiempo, y H lo cambio por B sobre mu 0. El mu 0 este que está acá dividiendo lo paso al otro lado, me queda rotor de B igual a mu 0J más mu 0 epsilon 0 de E a de T. Sí, perfecto. Gracias. En realidad, si yo hubiese contado la ley de Ampère-Maxwell con B, con campo magnético, no en el caso más genérico, sino en el caso vacío, si quieren, hubiese empezado por ahí y hubiese dicho, bueno, y la ley de Ampère, en ese caso, lo que nos decía que era el rotor de B era mu por J. Sí, el rotor de B era mu 0J. Eso es lo que es, así es la ley de Ampère en términos del campo magnético, ¿no? El rotor de B es mu 0J. Y si hubiese empezado por ahí y tomo divergencia de esa ecuación, y me queda que la divergencia del rotor de B es 0 y mu 0 por la divergencia de J vale 0, y le hago la modificación de Maxwell, me va a saltar inmediatamente escrita de esta forma. O sea, la corriente de desplazamiento me va a aparecer como mu 0 epsilon 0 derivada parcial de respecto al tiempo. Lo podía haber hecho así directamente y hubiese quedado esto, pero bueno, elegí el camino histórico. De una forma u otra, este es el resultado final de cómo quedaron las ecuaciones y el acople entre campo eléctrico y magnético, en este caso, en la ecuación del rotor del campo magnético, se ve explícito en que aparece este factor mu 0 por epsilon 0. Porque mu 0 tenía que ver con solamente cosas magnéticas y epsilon 0 solamente con cosas eléctricas. Bueno, que cuando haya derivada temporal distinta de 0 aparezca esto, hace aparecer este como el coeficiente de acoplamiento.
Bueno, quiero remarcar que esto ocurre de la forma que están escritas acá, son las ecuaciones de Maxwell en el sistema internacional. A veces, bueno, existe el otro sistema CGS gaussiano, que muy posiblemente sea la forma que lo vean en Física Teórica 1, en donde las ecuaciones, bueno, aparecen otros coeficientes y aparece un coeficiente que tiene que ver con la velocidad de la luz. O sea, en el CGS gaussiano la velocidad de la luz aparece directamente en las ecuaciones y en las unidades. Aquí lo vamos a obtener esa velocidad de la luz, digamos, un poco de las cuentas, a mi entender de una forma notable, que aparezca algo que tenga que ver con la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, entonces a eso voy ahora, planteemos la siguiente situación. Supongamos que estamos en o sea, el objetivo va a ser encontrar lo que se llaman ondas electromagnéticas, y vamos a ver qué son, ¿no? Y de dónde sale, primero viendo la cuenta matemática y después tratando de interpretarla. Entonces supongamos que hagamos la cuenta matemática. Entonces, supongamos que estamos en una región del espacio en donde no hay fuentes y no hay fuentes, ¿no? No hay ni densidad de carga ni hay densidad de corriente. O sea, ρ es 0, J vale 0. ¿Sí? ¿Eso significa que los campos son nulos? No, supongamos que en alguna otra parte sí tengo densidad de carga o densidad de corriente en algún lado, pero después me voy a una región del espacio en donde ahí no tengo nada, no tengo ni densidad de carga ni densidad de corriente, pero sé que valen las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones que acabamos de compilar acá valen en todo el espacio, ¿no? En todo el espacio tiene que cumplirse eso. Si tengo densidad de carga, bueno, eso me genera campo eléctrico. Pero si me voy a otra región del espacio donde no hay densidad de carga, lo que tiene que ocurrir es que la divergencia de E vale 0, bueno, la divergencia de B vale 0 siempre, el rotor de E es esto siempre, la derivada del campo magnético siempre, y el rotor de B, en el caso en el que no tenga, en una región donde no haya corrientes, me queda solamente este término, ¿sí? Es decir, a pesar de que estoy en una región en donde no hay fuentes, no hay ni densidad de carga ni densidad de corriente, igual puede haber campos, ¿no? Cosa que sabíamos ya de entrada cuando vimos electrostática también, ¿no? Tengo cargas en alguna región del espacio, eso no, y me voy a otra región en donde no hay cargas, no significa que si no hay cargas no hay campo. El campo viene de las cargas que están alejadas, en otro lado, la acción a distancia, que suponemos que existen en electricidad, ¿no? Entonces, en ese caso se cumple que para esos campos que existen tiene que pasar esto. Con el cambio ahora de que al haber variación temporal, bueno, esos campos pueden ir variando también en el espacio, ¿sí? Porque una variación temporal del campo magnético, una variación temporal del campo eléctrico, me puede dar una variación en el espacio del campo eléctrico y una variación en el espacio del campo magnético. Bien. ¿Está bien? Bien, bueno, justo acá, entonces pregunta Flor, ¿cómo no me queda claro cómo puede haber campo eléctrico sin cargas? Remarco esto. En algún lado hay cargas, pero en el punto en el que yo estoy parado, aunque no haya carga, puede haber campo eléctrico. Si yo tengo una carga fija en algún lado, y eso me genera un campo eléctrico. O sea, remarco que estoy en una región del espacio y en esa región no hay cargas. Entonces, en esa región vale que esto. O sea, cualquier punto en donde no tenga carga, digamos, esto es válido. O sea, esta ley, las leyes de Maxwell, valen, insisto, en cualquier punto del espacio. Si me paro en un punto del espacio, son punto a punto. ¿Entiendes? Si me paro en un punto en donde en ese punto no hay densidad de carga ni densidad de corriente, bueno, estas dos cosas valen cero. Claro, son ecuaciones locales, efectivamente. También se pueden plantear en forma integral, las ecuaciones, y ahí, bueno, tengo que tener en cuenta toda una región. Pero planteémoslas de esta forma, es válido plantear esto. Bueno, fíjense entonces lo que estaba hablando recién, antes de que charláramos de esto, de que esto puede pasar, ¿no? Si vale esto, supongamos que por algún motivo, bueno, yo estoy en esa región en donde no hay cargas, o sea, no hay fuentes, no hay cargas ni corrientes, pero en algún lado, como dije, en algún lado sí tiene que haber cargas y corrientes para generar esos campos.
Y supongamos que en ese lado donde hay cargas y corrientes, yo esas cargas las muevo, las hago variar en el tiempo, las estoy moviendo, eso me va a poder generar un campo eléctrico que va a ir variando en el tiempo. Ese campo eléctrico lo mido en otro lado, alejado de esas cargas, y lo que voy a ver es un campo eléctrico que varía en el tiempo. Pero si hay un campo eléctrico que varía en el tiempo, eso me genera un campo magnético, o un campo magnético que varía en el espacio. Que a su vez, si el campo eléctrico varía en el tiempo, es de esperar que el campo magnético también va a variar en el tiempo, ¿sí? Dado por esta ecuación. Y si el campo magnético varía en el tiempo, eso me va a generar un campo eléctrico. O sea que uno va a estar generando al otro. Entonces, eso es lo que está escrito acá, ¿no? Estas dos últimas ecuaciones nos dicen que un campo magnético varía en el tiempo nos genera un campo eléctrico, que a su vez al variar en el tiempo nos genera un campo magnético, que a su vez al variar en el tiempo nos genera un campo eléctrico, que a su vez... Eso quiere decir que hay algo que podría estar propagándose. Y si hay algo que se propaga, de física 2 ustedes conocen que eso se llama onda. ¿Sí? Sí, podría ser un oscilador. Pero puede ser también una propagación que no sea oscilante, sino algo que se propaga, un frente, algo que se propaga, un rayo de algo. Bueno. Veamos, eso uno ya intuitivamente de mirar, digamos, las ecuaciones, le parece que puede ser posible. Veamos que hagamos alguna cuentita a ver si podemos esto formalizarlo un poco más. Y la cuentita pasa por hacer lo siguiente, que es la cuenta que hizo Maxwell, ¿no? En su paper de 1862. La cuenta es lo siguiente, supónganse que yo tomo rotor en ambos lados de esta ecuación del rotor del campo eléctrico igual a menos derivada parcial de B respecto al tiempo. O sea, tomo rotor de los dos lados. Bueno, por un lado, el rotor del rotor de un campo, siempre, por eso acá puse siempre, vale, que es el gradiente de la divergencia del campo menos el laplaciano del campo. ¿Sí? Para cualquier campo bueno, o sea, derivable, vale esta identidad vectorial, ¿sí? Que el rotor del rotor D es el gradiente de la divergencia D menos el laplaciano D. El laplaciano, ¿se acuerdan que era la suma de las derivadas segundas espaciales? Bien, en este caso, y solo en este caso, la divergencia D vale 0, porque estoy en esta situación, ¿no? O sea, hago el rotor de esta ecuación en esta región del espacio donde no tengo cargas ni corrientes, o sea, no tengo fuentes, y entonces ahí la divergencia de E vale 0. Entonces, este término se me va, entonces lo que me queda es que el rotor del rotor de E, en este caso, vale menos laplaciano del campo de E. Bueno, entonces esto lo vamos a usar en la tercera de las ecuaciones de Maxwell, que es Faraday, que la tengo escrita acá, que es el rotor de E menos la derivada parcial de B respecto al tiempo. Tomo rotor acá y me queda el rotor del rotor de E, que es menos el laplaciano de igual a menos la derivada del rotor de B respecto al tiempo. Bien, y ahora lo que voy a usar es que el rotor de B de la última ecuación, de la cuarta ecuación de Maxwell, el rotor de B es mu0, epsilon 0 por la derivada parcial de E respecto al tiempo. Entonces, enchufo ese rotor aquí y lo que me queda es una ecuación en donde solamente aparece E. ¿Y qué dice esa ecuación? Lo que dice es que el laplaciano de es mu0, epsilon 0, la derivada segunda de respecto al tiempo. ¿De dónde aparece esta derivada segunda? Bueno, acá tenía una primera derivada respecto al tiempo, y al poner que el rotor de B es la derivada de respecto al tiempo de, me queda derivada de respecto al tiempo dos veces, o sea, la derivada segunda del campo eléctrico respecto al tiempo. ¿Sí? Bueno, esta ecuación, así como la ven, es una ecuación de ondas para el campo eléctrico. Esta es una ecuación, primera cosa, es una ecuación vectorial, ¿no? Porque es una ecuación para un campo vectorial que es el campo E. O sea, en el fondo son tres ecuaciones, una, si estamos en cartesiana, por ejemplo, una para cada componente en cada una de las direcciones del campo eléctrico. O sea, esto escrito en cartesiana me dice que el laplaciano de E sub x es mu0 epsilon 0 por la derivada segunda de E sub x respecto al tiempo,
y lo mismo para I y para Z. O sea, son 3 ecuaciones. Y son 3 ecuaciones, o sea, son 3 ecuaciones que en tres dimensiones para cada una de las componentes del campo, que son ecuaciones de onda. ¿Sí? Porque si se acuerdan, las ecuaciones de onda que vieron en Física 2 tenían justamente esta forma. Eran una derivada espacial segunda igual a un factor por una derivada temporal segunda. ¿Sí? La relación que había, por ejemplo, entre la amplitud de la altura de una cuerda que estaba oscilando, quedaba escrita de esta forma. Lo mismo pasa con la ecuación de ondas acústicas para la variación de densidad o la variación de presión en el aire. También una variación, una derivada segunda de la espacial de la variación de densidad queda proporcional a la derivada temporal segunda de esa misma densidad. Bueno, en el caso de la ecuación de la cuerda, posiblemente la vieron en una dimensión y hablaban de la derivada en la dirección X, ¿sí? Igual a la derivada segunda temporal de la altura de la cuerda. Bueno, acá pasa lo mismo, pero para cada una de las componentes del campo eléctrico, o sea, cada una de las componentes del campo eléctrico sería el análogo a la altura de la cuerda, ¿sí? A la función de onda. Y el laplaciano tiene en cuenta la derivada en las 3 direcciones. ¿No? Es una ecuación de ondas en 3 dimensiones. ¿Sí? Recordémosla entonces. La ecuación de onda que ustedes vieron en F2 está escrita aquí para una función cualquiera f. Nos dice que la derivada temporal de la segunda de esa función f, de ese campo escalar f, es un factor que tiene que ver con la velocidad de propagación de la onda por la derivada segunda espacial de esa función. Y que esto da propagación es darse cuenta de que esto tiene soluciones posibles que sean de la forma f igual a f de x más menos b por t, y lo que me dice es que cualquier función de esta me da una propagación de una función, de un frente que se propaga con esta velocidad b. En 3 dimensiones, esta ecuación se generaliza en cartesianas a que la derivada segunda temporal es proporcional con este factor que tiene que ver en cuenta con la velocidad de propagación a las derivadas segundas sumadas, o sea, al laplaciano de la función. ¿Sí? Donde esta b es la velocidad de propagación de la onda. ¿Sí? No voy a detenerme, digamos, en todo el análisis de esta ecuación que ustedes lo conocen de F2. Simplemente menciono o les muestro que es la misma ecuación, en este caso las obtenemos para cada una de las componentes del campo eléctrico. Donde, yo aquí la tenía escrita de esta forma, Laplaciano de es mu0 por epsilon 0, derivada temporal segunda de, si paso el mu0 epsilon 0 dividiendo, la puedo reescribir de esta otra forma y me queda la derivada segunda temporal igual a este factor por Laplaciano de, que es la forma, digamos, que la tengo escrita acá. ¿Sí? De esta forma que está escrita aquí. Que este factor, entonces, va a tener que ver con la velocidad de propagación de estas ondas. ¿Qué son, digamos? ¿Qué es esta onda? Bueno, esto es campo eléctrico que está variando en el espacio y el tiempo y varía en cada punto del espacio en el tiempo, o cuando me muevo en el espacio varía también, digamos, o me quedo fijo en un tiempo y varía en el espacio, o me muevo en el espacio y varía en el tiempo, con una ecuación dada por esta ecuación de onda, o sea, varía como una cosa que se propaga con una cierta velocidad. Velocidad que va a tener que ver con este factor. ¿Sí? La velocidad de propagación de esa onda, que nos da como el resultado de la ecuación esta para cada una de las componentes del campo eléctrico, esa velocidad de propagación, como la ecuación de onda, acá el factor que aparecía de la velocidad al cuadrado, es en este caso, esto tiene que ser el cuadrado de alguna velocidad de propagación, o este factor 1 sobre la raíz de mu0 epsilon 0 es esa velocidad de propagación de esas ondas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o hay algo que no se haya entendido? A lo que voy es que estas ecuaciones de campo eléctrico tienen posibles soluciones de esta forma, ¿sí? Con campos que dependan de la posición y el tiempo vinculados por esta dependencia, de esta forma,
y lo que me dice es que esto me da soluciones que se propagan, ondas, con este factor como velocidad. Eso es lo que sacamos, y recapitulando, lo sacamos de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Lo obtuvimos de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, cuán grande fue la sorpresa de todo, que si uno pone los valores numéricos de mu0, tienen que volver a varias clases atrás y buscarlo, pero vale esto en Tesla, metros, ampera a la -1, pone el valor de epsilon 0, que vimos en una de las primeras clases, en las unidades del sistema internacional, coulomb al cuadrado, newton a -1, metro a -2, hace el producto de mu0 por epsilon 0, primera cosa, hace el producto y le toma raíz. Primero se queda tranquilo que todas las unidades se las arreglan para que esto me dé metros sobre segundo, o sea que me da unidades de velocidad, pero lo notable es que el número que me da en unidades de velocidad, o sea, metros por segundo, es este que está escrito acá en forma precisa, 299.792.458 metros sobre segundo, que es aproximadamente 300 millones de metros sobre segundo, 3 por 10 a la 8. Que es un número que los físicos del tiempo, Maxwell en particular, conocían por el valor que tenía la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, que era la luz que habíamos visto en forma experimental y tratado de entender, y la habían medido ya, había varios experimentos para medir la velocidad de la luz. Uno de los primeros que hubo fue basándose viendo las lunas de Júpiter, también con Mercurio, creo que habían hecho mediciones astronómicas, digamos, y después había ya por el tiempo de Maxwell estaban los primeros experimentos en laboratorio con espejos, que después llevaron un tiempo más en medirlos más precisamente, los experimentos de Fizeau, para medir la velocidad de la luz. Y el número medido de esa velocidad que observaban, que además después hubo toda una discusión sobre si la luz era algo que se propagaba en algún medio, como ocurre con el sonido, que se propaga en un medio material. La discusión de si existía una cosa que se llamó éter o no, y todo ese asunto, que termina llevando a la relatividad especial de Einstein. Bueno, toda esa discusión, se sabía que el número medido era de este orden, era este valor, ¿no? Numérico. Y acá, en las ecuaciones de electricidad del magnetismo, me da el mismo número. El mismo número. No, mu0 y epsilon 0 se miden por estática. Sí, lo hablamos porque se miden de observar cómo se obtiene el campo magnético que se obtiene dada una corriente y cuál es el campo eléctrico que se obtiene dada una carga, digamos. Y eso es lo quizá más notable del tema, ¿no? Que estos valores uno los puede obtener por experimentos estáticos, y sin embargo cuando aparecen acá en las ecuaciones de Maxwell y hace todas estas cuentas, tienen que ver con una cantidad dinámica que es la velocidad de la luz. O sea, no solamente da numéricamente algo que ya se conocía como el valor numérico de la velocidad de la luz, sino que este hecho de que vienen de cantidades inicialmente estáticas, ¿no? Como que uno puede obtener de forma estática. Bien, bueno, Maxwell y otros más, posteriormente a él, lo que concluyeron es que entender que la luz entonces, ese fenómeno que habían observado y que habían medido, es un fenómeno electromagnético, y que estas ondas de campo eléctrico, y también como ahora vamos a ver pasa lo mismo con el campo magnético, representan esa luz que observamos experimentalmente y entendemos entonces la luz como la propagación de ondas electromagnéticas. Que si esa propagación ocurre a frecuencias en el rango visible, es lo que vemos como luz visible, pero el espectro de ondas electromagnéticas es mucho más amplio y cualquier radiación electromagnética
uno la puede llamar luz, solo que no entra en rango visible. Fue algo notable y, digamos, que el hecho de que estas ecuaciones me dieran propagación de ondas a esta velocidad coincidiera con la velocidad de la luz más notable y despertó inmediatamente un montón de experimentos para tratar de comprobar esto con campos eléctricos y magnéticos medibles y ver que efectivamente esos campos eléctricos y magnéticos se propagaban con esta velocidad. Obviamente esos experimentos fueron bastante delicados, llevaron unos cuantos años, digamos, no tanto, porque en 20 años más o menos Hertz comprueba experimentalmente esto que Maxwell postuló, digamos, por sus ecuaciones y en forma teórica nada más. Los experimentos de Hertz confirmaron que las variaciones espacio-temporales de campos eléctricos y magnéticos se propagan en vacío a esta velocidad. Bueno, a esta cantidad entonces, 1 sobre la raíz de mu0 por epsilon 0, la vamos a llamar c, que es el nombre que se le da a la velocidad de la luz. Bien, quería mencionar, lo dije hace un ratito, pero ahora hagamos la cuenta, que esta ecuación que obtuvimos para el campo eléctrico se obtiene una exactamente análoga para el campo magnético. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, hay que volver a hacer ese mismo truco de tomar el rotor, como hicimos acá para el campo eléctrico, pero ahora con el campo magnético. Entonces, si tomo el rotor del campo magnético, o sea, lo mismo que hicimos con el campo eléctrico, ahora lo hacemos con el campo magnético, usamos la misma identidad, que vale siempre, que es el rotor del rotor de un campo, es el gradiente de la divergencia del campo, menos el laplaciano del campo, y usamos en particular que para el campo magnético siempre se cumple que la divergencia debe valer 0, no solamente en vacío, sino que en cualquier parte, pero en vacío también. Y nos queda entonces que el rotor del campo magnético es menos el laplaciano del campo magnético. ¿Sí? Igual que pasaba con el campo eléctrico, nos queda esta ecuación para el campo magnético. Usamos esto ahora entonces en la cuarta ecuación de Maxwell, que nos decía que el rotor del campo magnético tenía que ver con la derivada temporal del campo eléctrico, indicado por mu0 epsilon 0. Bueno, si tomo rotor a esa ecuación, a la cuarta ecuación de Maxwell, lo que nos queda es que el laplaciano del campo magnético es la derivada temporal del rotor del campo eléctrico. Y reemplazo ahora en la tercera ecuación de Maxwell, que nos dice que el rotor del campo eléctrico es la derivada temporal del campo magnético, y obtengo una ecuación en donde solamente me queda campo magnético, sigue haciendo este reemplazo, y me vuelve a aparecer la derivada segunda. O sea, lo mismo que pasó con el campo eléctrico, uno lo puede hacer con el campo magnético, tomándole entonces el rotor a la cuarta ecuación de Maxwell. En el caso del campo eléctrico le tomamos el rotor a la tercera. Ahí está, ¿no? Por eso nos quedaba el rotor del rotor de E. Bueno, en el caso del campo magnético le tomo el rotor a la cuarta y nos queda el rotor del rotor de B y nos queda esto. Bien, esta ecuación es idéntica, es también una ecuación de ondas, como ya aprendimos, para, en este caso, el campo magnético. ¿Sí? Paso mu0 epsilon 0 dividiendo y me queda una ecuación de ondas con la misma velocidad de propagación, 1 sobre la raíz de mu0 sobre epsilon 0, que ya aprendimos que coincide con la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces lo que uno obtiene es que tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético se cumplen estas ecuaciones de onda con un factor que sabemos que por la ecuación de ondas tiene que ver con la velocidad de propagación de esas ondas, y ese factor, en términos de las constantes eléctricas y magnéticas, es esto, y numéricamente da un valor que coincide con la velocidad de la luz. ¿Sí? A esas ondas entonces las llamamos ondas electromagnéticas, las asociamos con la luz, y como dije, el descubrimiento o la comprobación, digamos, experimental de que esas ondas eléctricas y magnéticas o electromagnéticas se propagan con esta velocidad, tuvo que esperar unos 20 y tantos años hasta Hertz, que lo logró comprobar y con un experimento con ondas que se llamó ondas de radio. Las ondas de radio entran dentro del espectro de ondas electromagnéticas, que incluyen, bueno, lo habrán visto en Física 2, tanto el rango visible como el rango ultravioleta, como
y para el otro lado del espectro, entonces las ondas de radio, etc. Bien. Bueno. No, acá iba a discutir algo sobre las soluciones matemáticas de esas ondas, cosas que por ahí algunas de las cosas conocen de F2. No sé si tenía que mencionar algo más. Sí, pues claro, cómo no. Bueno, como les había dicho, este resultado de que las ecuaciones de electricidad y magnetismo me den propagación de ondas a la velocidad de la luz, tuvo una fuerte influencia en la creación de la teoría de la relatividad especial por parte de Einstein. Esto ya lo habíamos mencionado cuando vimos que uno podía tener una situación paradojal si cambiaba de un sistema de referencia a otro, utilizando las transformaciones galileanas, encontraba una contradicción y que esa contradicción fue lo que Einstein resolvió cambiando las leyes de transformación entre sistemas de referencia unos con otros, utilizando otro tipo de transformación, y esa otro tipo de transformación, que se llama la transformación de Lorentz, que también era un científico contemporáneo de esa época que se preocupó por todos estos temas, son transformaciones entre sistemas que respetan las ecuaciones de Maxwell, digamos, que son consistentes con las ecuaciones de Maxwell. Digamos. Einstein, de las dos cosas, entre las ecuaciones de Maxwell y la transformación de Galileo, eligió cambiar la segunda, o sea, cambió completamente nuestra noción de espacio y tiempo, porque las transformaciones de Galileo tienen que ver con nuestras nociones de espacio y tiempo, por respetar lo que de acá se obtenía de las ecuaciones de Maxwell, y es que la luz se propaga siempre con esta velocidad, y no importa el sistema de referencia, estas ecuaciones de Maxwell siempre me dan propagación de la luz a esta velocidad, digamos. Y por respetar eso, fue que Einstein decidió que lo que había que modificar, o postuló, digamos, propuso que lo que había que modificar, son las transformaciones entre sistemas de referencia, ¿no? Que esto, digamos, es la base también, y estas ecuaciones fueron la base de la teoría de la relatividad especial, como en algún momento de la carrera, espero que lo vean bien. Solo acá lo estoy mencionando, solo como una cuestión histórica y a nivel de superior, si quieren. Bien, bueno, matemáticamente, una cosa que uno puede estudiar respecto a las ecuaciones de ondas es soluciones que tengan estas ecuaciones de onda. Acá me meto un poco en cosas que por ahí vienen en F2. Las ecuaciones de onda tienen un tipo de soluciones que son las soluciones de onda plana. En el caso tridimensional, esas ondas planas se escriben de esta forma, como el campo eléctrico se puede escribir como un campo constante por una exponencial dependiente del espacio y el tiempo. La dependencia en el espacio está controlada por una cantidad que se llama el vector de onda K, y la dependencia temporal por una frecuencia, que nos dice cómo varía la onda en el tiempo. Eso vale tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, y lo que se puede ver es que estas dos formas, si uno las reemplaza en estas ecuaciones, son posibles soluciones de la ecuación de onda, siempre y cuando este vector de onda K y la frecuencia omega satisfagan esta relación. O sea, que la frecuencia al cuadrado sea el módulo del vector de onda al cuadrado por c al cuadrado, ¿sí? La constante esta que aparece ahí, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Esta relación que tienen que satisfacer omega y r, sale de pedir que esta sea una solución de esta ecuación. Es decir, si yo reemplazo E por E0, E a la J K por R menos omega T de acá, fíjense que al hacer derivadas espaciales segundas, o sea, este laplaciano de acá al cuadrado, lo que me va a hacer es bajar un K de acá dos veces, y lo mismo hacer la derivada temporal de acá, lo que me va a hacer es bajar un omega dos veces, y bueno, es posible ver que el vínculo que tienen que tener entre omega y K es de esta forma. Es decir, esto no es otra cosa que
la relación que hay entre periodo y longitud de onda a través de la velocidad de propagación, ¿sí? Cosa que conocen también de F2, que siempre en ondas que se propagan con una dada velocidad hay una relación, y en el caso de que sean ondas periódicas, como es el caso de estas son ondas periódicas que se repiten en tiempo y en espacio, la periodicidad temporal está vinculada de alguna forma con la periodicidad espacial a través de la velocidad de propagación. Esto se conoce, se llama como relación de dispersión, y en el caso de las ondas electromagnéticas, la relación de dispersión es de este tipo, una relación de dispersión lineal, porque si saco la raíz cuadrada acá me queda omega igual a k por c, o sea, omega es lineal con k. Pablo, tengo una pregunta un poco de antes. Sí. Vos todo este planteo para obtener estas ecuaciones de onda, lo hiciste en lugares donde no hay fuentes. Sí. Si las hicieses donde hay fuentes, o en medios, tal vez, ¿cómo quedarían? No, en medios también puede haber propagación y todo, pero las fuentes son las que me generan los campos. Yo no vamos a meternos en eso, pero las fuentes son las que me generan el campo, y cuando las fuentes varían en el tiempo, ese proceso se llama como si fuese una antena. Una antena es algo que radia, en el caso, si pensamos en el caso de ondas, una antena es una carga que se está oscilando en el tiempo y me genera un campo eléctrico que varía en el tiempo. En el O sea, punto. como que no tiene sentido estudiarlo ahí. No, o sea, lo que uno plantea, y eso lo van a ver, como dije, en FT1, es cómo es la solución de un campo eléctrico de una carga que se mueve en el tiempo. La propagación la ves por fuera de la carga, digamos, ¿no? Una vez que el campo se generó, vos acá estás estudiando la propagación de esa señal. Claro, Sí, en el punto donde está la carga no tiene sentido pensar en una onda, sino que ese es el punto fuente de la onda, digamos. bien, está bien. Sí. ¿Y en medios se vería modificado algo? Y en medios tiene La sentido, constante. sí, se te cambia la constante, claro. En medios lo que va a pasar es que cambia la velocidad de propagación, porque va a ser proporcional a mu por epsilon, el epsilon del medio, el mu del medio, y eso te cambia la velocidad. Eso da origen a un montón de cuestiones como el cambio también en la relación de dispersión, porque en la relación de dispersión entre frecuencia y número de onda interviene la velocidad de propagación en el medio. Eso tiene que ver con cosas como la refracción de la luz, fenómenos que ustedes vieron donde la velocidad en el medio, que era no me acuerdo. Eso sí, el índice de refracción. El índice de refracción tiene que ver con esa velocidad en el medio y un montón de fenómenos electromagnéticos asociados con eso, que luego también van a ver algunos en FT1 desde ese punto de vista. Bueno, tienen que ver con eso, sí. Cambian las cosas, pero digamos, la idea es similar, ¿no? Uno tiene ondas en medios. Bien, gracias. Bien, bueno, otras cuestiones también asociadas a propiedades de estas ondas. Bueno, una propiedad que tienen estas ondas, se llaman ondas planas, claro, porque se llaman ondas planas. Son ondas planas porque a un tiempo fijo, en planos perpendiculares a este vector de onda K, el campo eléctrico es constante. Es decir, en un plano perpendicular a este vector de onda K, que está dado por valores de R, donde esto, K por R, sea constante, si K por R es constante, el campo eléctrico va a ser constante, ¿no? Entonces, en esos planos, en los puntos en el espacio donde K por R es constante, esto me da, que es la ecuación de un plano, me da un valor fijo del campo eléctrico. Es decir, que en planos, a un instante dado, en un plano, el campo eléctrico vale lo mismo. En otro plano va a valer otra cosa, pero se llaman ondas planas porque es un frente que se propaga como algún frente plano, ¿no? Las ecuaciones de estas de ondas para campos eléctricos magnéticos también admiten soluciones de propagación de ondas esféricas, en donde los planos de campo eléctrico magnético constante sean esferas. También es una solución posible de estas ecuaciones.
Bueno, para el caso de ondas planas, para esféricas también, pero para el caso de ondas planas es sencillo verlo, que el campo eléctrico es siempre perpendicular a este vector de onda K, o vector de propagación de onda K. Eso sale del hecho de que mientras esté en una región en donde no tenga fuentes, la divergencia del campo eléctrico vale 0, y como el campo eléctrico es, en la solución de onda plana, esto, tomarle la divergencia a esto, fíjense, es bajar la derivada respecto a x, respecto a y, respecto a z, sumadas, y eso me hace que me aparezca un kx, un ky, un kz. Bueno, se puede ver que esa divergencia lo que me da es el producto escalar entre k y E0 por el mismo factor E, ¿no? O sea, sale, como dije, de derivar esto respecto a x, respecto a y, respecto a z y sumar. Entonces lo que queda kx por ex, ky por y, kz por ez, y eso es el producto escalar de k por e. Bueno, como esto es 0, entonces lo que me dice es que, y este factor e a la esto no da nunca 0, lo que me dice es que k por E0 es 0, o sea que k es perpendicular a e. Lo mismo pasa con el campo magnético, del hecho que la divergencia del campo magnético vale 0, siempre. Y haciendo la misma cuenta con el campo magnético me baja ese K y me queda que K por B0 es 0, o sea que K por B es 0. Y más todavía, E y B también son perpendiculares entre sí, que sale del hecho de que el rotor de E es la derivada temporal de B de la ecuación de Faraday. Y si uso que E tiene esta forma y B tiene esta forma, el rotor de E lo que me hace es bajar un K vector E. Esto es algo que hay que demostrarlo, pero es fácil de verlo, que el rotor de un campo vectorial que tiene esta dependencia espacial es lo mismo que hacer K producto vectorial, el campo S vectorial, y la derivada temporal de B es bajar un omega, entonces me queda esto. Y acá entonces lo que veo es que K vector E es proporcional a B. Bueno, como K y E eran perpendiculares, bueno, eso ya de entrada me dice que E y B son perpendiculares, ¿no? Porque el producto vectorial de K vector E es perpendicular a E. O sea que eso me dice que E y B son perpendiculares. Es decir, que los campos E y B son perpendiculares entre sí y además son perpendiculares al vector de propagación K, que es el vector que me indica la dirección de propagación de la onda plana, ¿sí? Por lo que había dicho antes. Es decir, que una onda electromagnética plana, uno puede formar una terna con la dirección de propagación que está dada por el vector de onda K, el campo eléctrico y el campo magnético, que son siempre perpendiculares entre sí, pero que pueden oscilar en el espacio y tiempo, oscilaciones que están contempladas en este factor, y un dibujito que uno puede hacer de eso sería, por ejemplo, para el caso de una onda electromagnética, en el que uno tiene una dirección, lo que se llama de polarización, que es la dirección del campo eléctrico, y polarización, ahí estoy usando la palabra como lo usaron en F2, como acá está diciendo Maximiliano, que atamos uno de esos cabos sueltos de F2. Efectivamente, bueno, posiblemente en un cabo suelto de que esos tres campos en una onda plana, en una onda de luz, eran perpendiculares, y eso sale de las ecuaciones de Maxwell acá. Más aún también sale mirando los números, que acá como queda omega sobre k, me queda que el factor que relaciona a estos tres vectores es la velocidad de propagación, pero bueno, eso es aparte. Bueno, y fíjense, este es un dibujito muy típico de cómo es una onda electromagnética, en este caso, en donde el campo eléctrico está en una única dirección, que sería la dirección, llamamos la Y o Z, no sé si este es X, Y, Z, Y es la dirección de K, de propagación de la onda, y Z es la dirección del campo eléctrico. En este caso, un campo eléctrico polarizado Z, pero que varía en tiempo y espacio de esta forma, y el campo magnético también varía en tiempo y espacio, pero es siempre perpendicular a E. Y queda este dibujo conocido de la propagación de la onda. Bueno, una cantidad que se puede definir también asociada a esta propagación es lo que se llama el vector de Poynting. Esto, como dije, todo lo van a ver un poco más completo en FT1, pero ese vector de Poynting que se construye haciendo el producto vectorial de E y B, que son dos
vectores perpendiculares entre sí, cuando uno hace el producto vectorial entre ellos, lo que me da es un vector que apunta a la dirección de K. ¿Sí? Justamente por el hecho de que K, E y B forman una terna, E vector B me da la dirección de K, que es la dirección de propagación. Entonces este es un vector que apunta a la dirección de la propagación de la onda y su intensidad está dada por este producto de E0 por B0. Y lo que indica es la dirección de propagación de la energía electromagnética, que si recuerdan, vimos en realidad solamente para la parte eléctrica, que la densidad de energía asociada al campo eléctrico estaba dada por el cuadrado del campo eléctrico, el módulo del cuadrado del campo eléctrico. ¿Sí? Si además hubiésemos visto, como lo vimos, pero solamente vimos la energía magnética para el caso de una inductancia, por ahí les conté, creo haberles contado que una cuenta que uno puede hacer es asociar energía al campo magnético y esa energía tiene esta pinta, es el módulo de B al cuadrado dividido 2 mu 0. Bueno, esta densidad de energía electromagnética tiene que ver con la amplitud de la onda, ¿no? Porque si la onda está, digamos, dada, la onda electromagnética está dada por esta dependencia, ustedes saben también, lo vieron en F2, que la amplitud de la onda tiene que ver con el módulo al cuadrado, la intensidad, perdón, la amplitud es el módulo, la intensidad es el módulo al cuadrado, ¿no? Entonces, la intensidad de la onda tiene que ver con la energía asociada a la onda. Y este vector de Poynting lo que me marca es la dirección de propagación de esa energía. O sea, entendemos entonces una onda electromagnética como un fenómeno donde campos eléctricos y magnéticos varían en el espacio, y esa variación en el espacio de los campos eléctricos magnéticos la asociamos a una energía que hay en cada punto del espacio, energía que se va propagando, ¿sí? Porque si esta es la energía asociada a cada punto del espacio y en algún instante el campo eléctrico va cambiando y lo mismo el campo magnético, esa energía va a ir moviéndose o cambiando punto a punto, ¿no? De hecho, si en realidad los cambios se dan para que la energía se conserve, esto se va a mantener fijo en desmedro de que bueno, un campo y el otro van variando en el tiempo. Bueno, y nada, con esto creo que sí, cómo molestaba ese tema en F2, que no entendía de dónde salía. Bueno, espero que ahora uno vea de dónde salió. Un poco el aporte de esta materia al final es llenar ese hueco que podía haber quedado. Sin embargo, bueno, toda la parte de ondas en una cuerda, eso sí tenía un sustento físico más claro. Pues, y por eso se ve tanto eso en F2, ¿no? Bien, bueno, muy bien. Con esto voy a terminar, no voy a agregar ningún tema más. Por supuesto, pueden preguntarme de alguna de las cosas que vimos hoy. Si quedó alguna duda, pero nada, me parece que es un buen cierre haber llegado hasta aquí. Y listo, terminó F3. Les queda el parcial, obviamente, y después el final, de lo cual ahora podemos hablar un rato. Lo logramos, dice. Sí. Muy bien. Sí, yo les había dicho que valientes, lo logramos, y ahora no, vamos como si nos preguntan, no, van a estar bien. Estuvo muy bueno, bueno. Sí, está bueno, este último cierre es muy interesante.